Marineros, ¿qué es lo más espeluznante, aterrador o desconcertante que han visto o presenciado en el mar? Trabajé en remolcadores durante unos 6 años. La cubierta trasera se considera una cubierta mojada, lo que significa que no es inusual que esté bajo el agua a veces. Estábamos remolcando una plataforma petrolera en el mar con olas de 4 a 5 metros y una nos golpeó justo, llevándose a mi compañero de trabajo George y arrastrándolo mar adentro. Ahora son las 3 de la mañana y está completamente oscuro. Esto casi siempre es una sentencia de muerte. Unos 20 segundos después, que parecieron una eternidad, otra ola trajo a George de vuelta a la cubierta, dejándolo caer sano y salvo sobre su trasero justo al lado del torno. George se rió y volvió al trabajo sin perder el ritmo. Edith, soy principalmente un lurker aquí, no pensé que esto despegaría de la manera en que lo hizo. Gracias por las platas. Avísenme si quieren escuchar más historias del mar. Tengo algunas sobre gente borracha subiendo a nuestro barco, un pequeño bote lleno de piratas mediocres intentando subir a nuestra barcaza y una historia extra de una de las veces que casi me ahogo en la sala del timón. Supongo que tengo algunas buenas. Durante el huracán Harvey estaba en el Golfo de México. Me dieron a elegir entre el barco que siempre uso o uno más nuevo con algunos amigos. Elegí el barco más nuevo y fue una gran decisión. En el barco en el que estaba, nos habíamos amarrado a una barcaza y la habíamos empujado contra el muelle para protegerla de los fuertes vientos y el mar embravecido. El anemómetro, dispositivo de medición de la velocidad del viento, marcó 200 millas por hora. Fue muy angustiante, pero nada comparado con la otra barcaza. La otra barcaza chocó con otro barco. El ingeniero vio cómo el agua entraba a toda velocidad en la sala de máquinas. Cuando llegó a la timonera para avisar al capitán, el agua superó el nivel del generador y el barco se quedó sin luz. El capitán ordenó que todos abandonaran el barco que se hundía y se dirigieran a la proa. La guardia costera informó al capitán que no podían llegar a ellos de forma segura durante horas. El sistema de radio funciona con batería de respaldo, así que la falta de energía aún no afectaba esto. Así que la barcaza se hundió, pero encalló en un banco de arena que solo existía debido al huracán. Se quedaron allí abrazados para entrar en calor. Me dijeron que cada vez que tenían que orinar, simplemente lo hacían porque el calor se sentía genial. Finalmente, el barco se acercó a una barcaza, donde el capitán saltó primero al agua de una manera muy cada uno por sí mismo. Se resbaló al aterrizar y se golpeó la cabeza hasta quedar inconsciente en la cubierta. Todos los demás lograron salir a salvo y, cuando todo se calmó, el barco en el que yo estaba fue a ayudar a limpiar el desastre. Tengo algunas fotos del barco hundido tomadas con mi dron, si alguien quiere verlas. Solo tendría que averiguar cómo, no soy muy dado a publicar cosas en Reddit. Lanzas gigantes entrando y saliendo del mar LOL. En el Golfo de Alaska, he visto unas cosas horribles. Pero una de las cosas más terroríficas que he visto son las que pueden pasar con algunos de los troncos sueltos del comercio maderero. A veces, cuando un tronco grande se suelta de una balsa, se empapa parcialmente y flota con el extremo pequeño hacia arriba. Así que tienes este poste telefónico de 4 pies de diámetro en el mar, sobresaliendo 40 pies en el aire. No es gran cosa. Aparece en el radar y es fácil de detectar. Ahora, dale a ese poste 20 años flotando más o menos. Se pudre de tal manera que el viento y las olas lo afilan hasta un punto y se ve bastante amenazante. Ahora, ponlo en un vendaval con olas de 25 pies, 50 pies de cresta a cresta. Y se convierte en una imponente estaca de muerte que sale del mar cada 15 o 20 minutos, de la nada, 60 pies en el aire, solo para hundirse en las profundidades oscuras esperando a ensartar algún barco desprevenido en unos minutos cuando vuelve a salir del océano. Es una vista realmente aterradora, rara, pero no tan rara que no haya visto dos en una temporada. Es como la verga con púas de Neptuno buscando la oportunidad de joderlo todo de una manera particularmente aterradora. Hace 2 años estaba a unos 240 kilómetros de la costa de Long Island, en Hawaii, en un barco de 9 metros. Estábamos pescando atún aleta amarilla.
A lo lejos vimos dos aletas enormes saliendo del agua, así que nos dirigimos hacia ellas pensando que eran un par de tiburones. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que era un tiburón enorme. Ahí estaba, navegando lentamente en la superficie, sin el menor disturbio por nuestra aproximación. Una vez que llegamos junto a él, nos dimos cuenta de que este tiburón era casi tan grande como el barco. Debía medir al menos 7,5 metros y pesar varias toneladas. Me quedé en shock absoluto al pasar junto a él. Nunca había visto un tiburón ni siquiera cerca de ese tamaño. He visto muchas ballenas, tortugas, delfines, tiburones, todo tipo de cosas increíbles en el mar. Pero nunca un depredador tan grande. Definitivamente no era un tiburón ballena. Esta cosa era un asesino. Quiero decir que era un tiburón tigre, pero internet dice que ni siquiera se acercan a ese tamaño, así que realmente no lo sé. Ojalá hubiera podido tomarle una foto, pero estaba congelado, ni siquiera podía moverme. Nunca olvidaré ese momento. El océano es un lugar increíble. Un par de años atrás estaba navegando como cadete en un barco mercante y tenía asignado el turno de la noche. El resto de la tripulación estaba cenando y yo debía llamar si algo salía mal. Navegábamos en alta mar, sin tierra a la vista en un radio de un día de navegación y de repente vi una isla aparecer en mi proa. Estaba todavía lejos, pero no debería estar ahí. Miré los mapas, verifiqué mi posición varias veces y luego noté que la isla no aparecía en mis radares. Llamé al comedor para decir que había una isla extraña frente a nosotros. El primer oficial subió y revisó de nuevo los mapas y las posiciones. Él también notó que los radares no veían la isla. Llamamos al capitán y cuando subió empezó a reírse. Era un viejo marinero con más de 40 años de experiencia. Nos explicó que era un espejismo, Fata Morgana. La isla real estaba a más de un día de navegación en la dirección hacia la que nos dirigíamos en ese momento. Después de ese incidente él se hizo cargo del turno y yo bajé. No fue realmente espeluznante, pero fue extraño. Un amigo mío, con el que trabajaba en un barco atunero, encontró un chaleco salvavidas de avión flotando en el agua a unas 200 millas mar adentro, en la costa este de Nueva Zelanda. No soy marinero, sin embargo, esto fue en el mar. Mi papá salió a pasear en bote con algunos amigos cerca de Rocky Point en México a mediados de los 90. Salieron tarde en la noche a tomar. Estaba increíblemente oscuro, excepto por las luces del bote, cuando de repente un helicóptero voló sobre su bote y el local que los llevó apagó todo inmediatamente. El helicóptero se mantuvo suspendido sobre el agua a la distancia y arrojó algunos cuerpos al agua antes de irse. Cuando ya no estaba a la vista, el local volvió a encender todo y se encogió de hombros diciendo, «Hacen eso todo el tiempo, nunca lo había visto tan de cerca antes». Hice una regata nocturna con doble tripulación el verano pasado y tuve una conversación de 45 minutos con mi abuelo mientras estaba de guardia. Era el único en cubierta y mi abuelo había muerto hacía 3 años en ese momento. Estoy bastante seguro de que la hipotermia, la deshidratación, la hipoglucemia y el agotamiento estaban todos en juego, pero fue súper raro. No soy marinero, pero mi familia tiene un barco y frecuentemente salgo a pescar al mar con mi papá, normalmente es más nosotros hablando de la vida, con él haciendo la mayor parte de la pesca. Bueno, en un viaje, estábamos a unas 10 millas de la playa, creo. Mi papá me estaba contando cómo se metió y ganó una pelea en un bar y yo solo escuchaba en silencio cuando un sonido extraño, como un silbido / aullido, nos rodeó. No puedo describirlo realmente. Era como una mezcla entre un lamento y el sonido de alguien soplando aire sobre una botella abierta. Mi papá se veía bastante tranquilo, pero me di cuenta de que también estaba asustado. Duró aproximadamente 1 minuto más, volviéndose lentamente más fuerte, hasta que terminó abruptamente con un chillido desde algún lugar en el agua. Nunca hablamos de eso y todavía me pregunto qué estaba haciendo ese sonido. No soy marinero, sino un marine en un barco.
Estábamos navegando por el Pacífico cuando recibimos una señal SOS de un bote, por lo que escuché, intentaba cruzar el océano solo. Nos tomó unos días encontrarlo. Recuerdo mirar desde un costado del barco. Las velas tenían impresa la bandera china. Se envió un pequeño equipo para abordar el pequeño velero. Pero cuando llegaron, no había nadie a bordo. Buscamos un cuerpo durante los días siguientes, pero no encontramos nada. Todavía no sé qué le pasó. Fui ingeniero y primer oficial en un LCM-8 modificado para pesca, trabajando en el Golfo de Alaska, Prince William Sound y Presto Bay como barco nodriza, recogiendo salmón y arenque de barcos pequeños y pueblos para enviarlos a procesar en tierra. Teníamos un cabrestante normal en la popa y, por alguna razón, la compañía creyó que eso bastaba para remolcar cada año una barcaza de 220 pies desde Whittier, subiendo por las islas Aleutianas, pasando por False Pass y hasta Bristow Bay. El Golfo de Alaska puede ser cruel y a nuestra velocidad máxima de 4 nudos nos agarró una tormenta brava. Tratamos de refugiarnos detrás de una isla, pero el viento nos arrastró y el cabrestante estaba a punto de arrancarse, así que soltamos la barcaza y la seguimos por radar pensando recuperarla después. En los días horribles que siguieron vomité como 2 veces mi peso, casi nos volteamos y nos entraron como 38,000 litros de agua a un compartimento. Una noche, con olas de más de 7 metros y la barcaza a 4 millas detrás, de pronto todo el barco tronó y se sacudió como si hubiéramos chocado contra algo enorme. Perdimos señal, no había luces y varios fusibles se botaron, pero no había agua entrando, así que seguimos navegando. Al amanecer subí a ver y descubrí que nuestro mástil de acero, antenas, luces y hasta las balsas salvavidas habían desaparecido, como si una mano gigante las hubiera arrancado, hasta la base reforzada estaba doblada. Una semana después, con el mar más tranquilo, recuperamos la barcaza y continuamos el viaje sin más problemas. Cuando llegamos a Dillingham todos estaban sorprendidos, la guardia costera nos había dado por desaparecidos, las balsas habían sido encontradas vacías con sus radiobalizas activadas y nos daban por muertos. Aún no sé qué demonio salió del mar y arrancó todo eso, pero estuvo a centímetros de destruir la timonera donde yo estaba esa noche, y esa escena todavía me persigue. Estaba sacando el mástil de un velero pequeño del fondo de un lago durante una tormenta, las olas habían volcado el barco. Así que estaba a unos 3 metros de profundidad, tirando del mástil hacia arriba, y su peso me empujó hacia abajo, así que básicamente estaba de pie en el fondo del lago y podía ver las olas arriba. Fue una experiencia en general extraña / aterradora / estimulante. Y entonces algo grande nadó a mi lado y me rozó la pierna, debía medir al menos 1 metro. Finalmente logré volver a poner el barco derecho y el mástil a bordo y nos remolcaron hasta la orilla. Al llegar a tierra me tiré en la playa y decidí que no iba a entrar al agua por un par de días. Trabajé en los barcos camaroneros en el Golfo en los 70. A 100 millas de la costa de Luisiana, el mar quedó completamente en calma. Quiero decir, completamente en calma, ni una arruga ni una ola. El mar estaba tan calmo que las vibraciones del motor al ralentí hacían pequeñas ondas en el agua. La superficie del mar parecía un espejo enorme e interminable que se extendía en todas direcciones. El recuerdo visual que tengo de ver ese mar perfectamente plano a la luz de la luna está profundamente grabado en mi memoria y puedo verlo hoy en mi mente tan real como si estuviera sucediendo ahora. Podría hablar de olas de 25 pies en medio de un huracán, o de media docena de mangas de agua danzando a nuestro alrededor durante una tormenta de verano, o de algas sargazo hasta donde alcanzaba la vista, tan gruesas alrededor del barco que se podía caminar sobre ellas, o de peces voladores despegando todos al mismo tiempo como una bandada de pájaros rozando el agua. Pero nada de eso me impactó tanto como la calma absoluta del mar a 100 millas de la costa. Cuando tenía como 19, quizás 20, el novio de mi mamá en ese entonces decidió sacarnos a pasear en su bote una tarde para que pudiéramos relajarnos y nadar en el océano lejos de la orilla. Estábamos súper emocionados porque el agua estaba turquesa, completamente transparente y a la temperatura perfecta ese día. Así que encontramos lo que parecía ser el lugar perfecto, echamos el ancla y comimos algo.
En poco tiempo, estábamos completamente rodeados por cientos de medusas gigantes de color blanco lechoso. Había tantas que no podíamos ver agua clara a nuestro alrededor. Sus campanas medían fácilmente 5 pies de diámetro, o más. Ese día no nadamos. Hace como 5 años estuve en Culebra y me metí a nadar hasta llegar al borde del arrecife, como a unos 100 o 150 metros de la orilla. Soy buen nadador, pero sabía que ya me había alejado más de la cuenta y para colmo mi esposa ya no podía verme desde la playa por el oleaje. De repente, así sin más, me rodeó una pared de medusas, pensé que me iban a picar todas y que me iba a ahogar ahí mismo, así que nadé de regreso a la orilla a toda velocidad. Me picaron un par de veces, pero nada grave. Después me enteré de que eran medusas luna, inofensivas en su mayoría, pero en ese momento no lo sabía. También supe luego, por un capitán de barco, que a los tiburones tigre les gusta nadar entre bancos de medusas luna y que a veces ahí mismo se ponen en frenesí alimenticio. Desde entonces, nunca me vuelvo a alejar tanto de la orilla. Una compañera de trabajo me contó que, cuando era niña, huyó de Vietnam rumbo a Estados Unidos en un bote pequeño, como parte de los llamados Boat People. Un día, mientras nos quejábamos de cosas sin importancia, explicó por qué casi nunca se enoja. Tenía solo 7 años cuando, junto con su hermana de 5, sus padres y su abuelo, quedó varada en medio del océano en un bote pesquero, sin comida desde hacía varios días. Ella y su hermana lograron atrapar un albatros, pero su papá dijo que matarlo era mala suerte y lo soltó. Al verlo volar, sintió que todos iban a morir de hambre y en ese momento llegó a odiar a su padre. Sin embargo, al día siguiente los rescató un barco pesquero que los llevó a California. Desde entonces, ella usa un collar con un albatros como amuleto de buena suerte. Salté al océano en medio del Pacífico, sin equipo y sin chaleco salvavidas. En cuanto caí al agua me sentí diminuto, las olas eran enormes y tenían una fuerza impresionante, y de repente me invadió esa sensación de que, en ese momento, cualquier cosa podría estar justo debajo de mis pies. Aún así, sin pensarlo 2 veces, claro que lo volvería a hacer. Así que, para que quede claro, esto no soy yo, sino mi tío. Él sirvió en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Estaba limpiando la cubierta de vuelo cuando un avión se salió de la cubierta. Ahora, la forma en que él lo describió fue que no tenía suficiente velocidad y simplemente hizo un giro de 90 grados hacia abajo, fuera del barco. El portaaviones lo pasó por encima y pasaron horas buscándolo, pero no encontraron nada, como si no hubiera pasado nada. Eso lo persiguió durante años, solo la idea de ese tipo siendo atropellado por el barco. En despliegue en el Golfo Pérsico, formé parte del equipo VBSS de mi barco. VBSS significa visita, abordaje, registro y secuestro. Básicamente, abordábamos embarcaciones pequeñas y buscábamos drogas y armas que se transportaban desde Irán a otras naciones de la zona. Bueno, más a menudo de lo que quisiera, nos llamaban para abordar un barco y cuando estás en una embarcación pequeña para abordar, en lugar de un gran buque de guerra, puedes notar las cosas que flotan en el agua. Lo que aprendí rápidamente sobre el Golfo Pérsico es que hay muchos cadáveres flotando en él. Cuando piensas por qué hay cuerpos allí, tiene sentido, es una masa de agua relativamente pequeña, casi completamente cerrada por una región constantemente en conflicto. Por lo que me explicaron, es principalmente Irán y su armada costera simplemente asesinando a gente que creen que está ayudando al enemigo, pero generalmente terminan siendo pescadores pobres que intentan mantener a sus familias. Así que estaba en el lado de babor del barco, en la cubierta O2, cuando de repente vi este objeto grande y brillante en el agua. Debió tener unos 3 metros de diámetro. De hecho, pensé que podría ser una medusa gigante al principio, pero la superficie no parecía gelatinosa, sino lisa y sólida. A medida que nos acercábamos, todavía no podía distinguir qué era. Era literalmente un disco circular brillante a unos 1.2 a 1.5 metros bajo la superficie del agua. Esto fue a mediodía, en pleno día, en medio de alta mar. Todavía no sé qué carajo era.
En un barco de la marina, estábamos de patrulla y nos cayó un rayo enorme en el mástil de popa al mismo tiempo que el viento arreció mucho. Empezamos a escorar bastante y el trueno hizo que pareciera que habíamos chocado contra algo. La mayoría nos pusimos muy nerviosos e inmediatamente corrimos bajo la línea de flotación para evaluar los daños. Un tipo corrió al puente para ver qué había pasado. Por suerte solo fue un rayo y no algo con lo que hubiéramos chocado, pero realmente pareció que sí. Aparte de las alarmas de incendio, nunca había estado tan listo para hacer control de daños en mi vida. No soy marinero y no fue realmente aterrador, simplemente increíble, pero estaba parado en la proa del barco de un amigo, a unas pocas millas al oeste de Catalina, moviéndonos a una velocidad bastante buena. Estaba mirando directamente al agua mientras el casco cortaba las olas y observaba atunes y otros peces bastante grandes apartándose barra diagonal nadando junto a nosotros. De repente, estaba mirando hacia abajo a este pez enorme que no reconocí, quizás de 7 a 8 pies de largo y un par de pies de grosor. Estaba a punto de llamar a mi amigo cuando viró a estribor y pude ver que la cosa era quizás 3 veces más alta que larga. Ni siquiera podía ver la parte inferior, era enorme. Más tarde descubrí que era uno de estos malos, pez luna. Pero en ese momento soné como un idiota tratando de describirlo. Bueno, estaba en el barco de unos amigos de la familia cuando era adolescente. Familia y amigos. Un viaje en barco de 4 días por la zona de Cabo San Lucas. No recuerdo nuestra ubicación exacta ni nada de eso, solo que salimos de Cabo San Lucas. Era tarde y los adultos se fueron a la cama. Yo tenía mi Game Boy y Pokémon para mantenerme entretenido. Salí a la cubierta y me senté en una silla alrededor de la medianoche o las 11 de la noche para intentar atrapar al Gyarados rojo. En algún momento mientras luchaba contra el Gyarados, vi una luz por el rabillo del ojo. Ten en cuenta que estábamos a más de 30 millas de la costa, si no más. Así que me giré para ver una luz azul brillante en el cielo. Era una esfera, o como un LED, en fin, se mantenía firme en el cielo. Sin moverse en absoluto. Probablemente a un buen giro de cabeza hacia arriba y lejos, pero no parecía estar cerca de nosotros. Después de unos minutos de que esta luz azul simplemente estuviera ahí, se movió. No directamente hacia nosotros ni nada tan loco, pero se movió en línea recta a través del horizonte durante un buen minuto. Seguía lejos, al menos así parecía. Luego bajó y luego ya no pude verla. Como si se hubiera caído al agua o hubiera aterrizado en algo. Hasta el día de hoy no tengo ni puta idea de lo que vi. Pero sé que vi lo que vi. Mi padre dijo que probablemente era una bengala o algo así. Pero yo sé que esas no se mueven como lo que vi. Ja. Probablemente un dron temprano, me digo a mí mismo hasta el día de hoy. Esto fue en 2002, por cierto. El año pasado iba en un barco anfibio grande y estaba mirando el agua desde el hueco del ascensor en la bahía del hangar. Normalmente solo ves olas infinitas, pero de repente vi una aleta enorme romper la superficie del agua a unos 3 metros del barco, dirigiéndose hacia popa. Íbamos a una velocidad razonable, así que fuera lo que fuera, tiburón, era un bicho grande y también lo suficientemente fuerte como para nadar contra la estela. No tan fascinante como historias anteriores, pero fue la primera vez que veía esto. Atikoken, Ontario. No recuerdo el nombre del lago. Estaba inundado a propósito, no estoy seguro por qué, quizás para crear un lago. Quizás para una represa hidroeléctrica. No importa, estaba pescando con un guía. El aire estaba quieto. El agua cristalina. Miré hacia abajo y estábamos flotando literalmente sobre un bosque entero, a la altura de las copas de los pinos. Todo lo que se podía ver eran miles de troncos de pino de 75 pies de alto, uno al lado del otro, como estaban cuando estaban vivos antes de que el agua inundara ese valle. No se podía ver el fondo. No era creepy, pero había una manada,
o grupo, de delfines que se quedaban cerca de los veleros cuando estaba en el agua en Lunenburg, Nueva Escocia, y uno de ellos era albino. Se acercaban a un par de pies de los barcos y en general era genial. Papá, los abuelos, todos vivían en un barco. Somos del sur de China. Así que cuando digo barco, me refiero a esos barcos enormes del pasado, como barcos piratas, gigantescos. Una familia de 18 personas vivía en ese barco. Pescaban entre China y Vietnam, ahora conocidas como las zonas que China está intentando arrebatar a otros países y donde construyó islas artificiales. En fin, papá decía que las sirenas, o sea, la gente en el agua cantando para atraer a la gente, son reales. Dijo que él y otros las habían visto u oído. Según él, así se ahogó mi tía mayor. Mis otras tías también dijeron que así se ahogó. Pero nunca contaron la historia realmente. Todas conocían las voces de las demás. Y si oían un canto que no se parecía al de ninguna de ellas, sabían que debían taparse los oídos y volver abajo. De ahí el golpeo de ollas y sartenes para asustarlas. Incluso fueron a buscar fuegos artificiales para ahuyentarlas. A veces emitían un grito agudo. Intentaron de todo para deshacerse de ellas. Incluso pensaron que tirar pescado al agua sería una ofrenda. Pero eso no funcionó. Cuando mi tía se ahogó, mi abuelo se volvió un alcohólico más abusivo. Mi papá dijo muchas veces que pensó en empujar a su padre y culpar a las sirenas. Pero tenía demasiado miedo de lo que mi abuelo haría si sobrevivía a la caída al agua. He preguntado sobre esta historia muchísimas veces, pero nunca cambia. Cuando las historias no cambian, sabes que hay verdad. Y cuando todos cuentan la misma historia, que además es la misma, entonces sabes que es la verdad. Todos dijeron que las habían oído o visto. Simplemente una persona en el agua cuando no debería haber nadie más. No parecían estar en peligro. Más bien parecía que estaban disfrutando de un baño relajante y que tú deberías estar ahí con ellas. Hacían que el agua pareciera tan atractiva. Sí, esa fue la historia de mi papá, la historia de mi abuela, la historia de mi mamá e incluso la historia de mi abuelo. Todos dijeron lo mismo. Un tipo intentando liberar una línea de amarre de nylon de una cornamusa en la cubierta mientras amarraba y con tensión del molinete, pateándola. Se rompió como una cuerda de guitarra gigante. Le pegó en la pierna tan fuerte que le dobló el talón hasta la parte trasera de la cabeza mientras le estrellaba la cara contra la cubierta. Sobrevivió un rato sin cara. Cuando estuve en la Marina, en el Pacífico Occidental, nos topamos con el segundo grupo de delfines más grande del mundo. Eran juguetones y, como muchos peces, nos seguían porque tirábamos comida por la borda. Formaban una fila junto al lado de babor, se turnaban para pasar bajo la proa y luego se iban hacia popa por estribor, daban la vuelta y repetían, como una especie de conga marina que duró un par de horas antes de que se dispersaran. Unos días después, estando de comisión temporal en el USNS Tulagi, vimos el banco de peces voladores más increíble que haya presenciado, nadaban junto al barco y, de pronto, docenas saltaban fuera del agua planeando a nuestro lado. El Tulagi, por cierto, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había sobrevivido a ataques kamikaze. Lo más aterrador fueron los tifones. Nos tocó atravesar 2 durante la temporada de monzones en un barco de 300 pies de eslora, con 15 pies de francobordo y 4 cubiertas sobre la intemperie. Amarraban cabos en la cubierta principal para que los de ingeniería pudieran medir el agua en las entinas y bodegas, abriendo portillas de apenas 8 centímetros para bajar una línea con peso, todo mientras olas de 9 a 12 metros golpeaban el casco. Podías recibir salpicones incluso en el puente de mando, a 15 metros sobre el mar. Cuando el barco subía a la cresta de una ola, veías todo el horizonte. Cuando bajaba, quedabas rodeado de paredes de agua más altas que tú. En esos momentos, todos entendimos lo pequeños e indefensos que somos frente a la fuerza del océano. Océano Pacífico. Completamente nublado y sin olas, así que el cielo se mezclaba completamente con el mar.
4 horas de guardia me tuvieron escuchando mi nombre y luchando con algo de disociación. La única manera de detenerlo fue pensar en voz alta y hablar conmigo mismo, lo que asustó a la gente dentro del puente. La noche más extraña de mi vida. Edith, esto fue de noche, así que todo estaba completamente negro. Se me erizaba el vello de la nuca constantemente.